Continuamos entonces con la explicación de la solución de inecuaciones no lineales. Ya en la ocasión anterior vimos cómo se solucionaba una ecuación y una inecuación lineal, ¿cierto? De grado 1. Pero aquí vamos a observar qué pasa cuando el grado no es 1, cuando el grado es mayor. Entonces ya sabíamos que para resolver desigualdades aplicábamos tres propiedades, ¿cierto? Aquí se va a conservar la misma regla. Lo que sucede es que aquí vamos a tener desigualdades que pueden contener cuadrados, términos cuadrados o otras potencias. Miremos por ejemplo, x2 menor o igual que 5x menos 6. Aquí tenemos una desigualdad, una inecuación con una variable de grado 2. Que si transponemos términos, tenemos x2 menos 5x más 6 menor o igual que 0. Factorizamos el trinomio, tenemos x menos 2 y x menos 3. Y tenemos que mirar cuando estos factores, x menos 2 y x menos 3, cuando esos factores van a ser 0, ¿cierto? Estamos mirando cuándo van a ser justamente 0, menores o iguales que 0. Fíjese que uno de los dos lados debe ser 0 para poder factorizar toda esta expresión. Es decir, antes de resolver esta inecuación siempre nos vamos a fijar que al lado derecho ya estén traspuestos todos los términos y al lado derecho solamente esté el número 0, siempre. Fijémonos los intervalos. La inecuación se va a hacer 0 en los valores 2 y 3, por lo tanto nos va a conformar tres intervalos. Todos los valores que son menores que 2, todos, hasta exactamente 2, en 2 es 0. Todos los valores que están entre 2 y 3, hasta 3, porque en 3 es 0. Y lo mismo, todos los valores que son mayores que 3. Fíjese que aquí los pusimos en paréntesis porque no estamos incluyendo el 3, no sabemos en qué intervalo está. Aquí el 2 está entre los que están menores, luego está 2 a 3 y luego está 3 para los que son mayores. Vamos a revisar los signos en estos intervalos. ¿Qué pasa para x menos 2 cuando son números menores que 2? Entonces fíjese, cualquier número que sea menor que 2, menos 2, menos 3, menos 4, va a hacer que esta expresión sea negativa, ¿cierto? Volvemos y pasamos, no sabe. Entonces el 2, vamos a mirar cómo funciona cuando está en el intervalo de 2 a 3. Recordemos que el 2 exactamente no se incluye porque le hace la expresión 0. No debemos olvidar eso. Y nos devolvemos acá. Fíjense que cuando es 2, exactamente 2, va a hacer que la inecuación sea 0. Entonces por eso no tomamos al 2. Luego, si miramos entre el intervalo de 2 a 3, ya sabemos que 2 da 0. ¿Qué pasa con números mayores que 2 hasta 3? Si reemplazamos por 3, fíjese que el valor va a ser positivo, 3 menos 2, 1. Entonces vamos a tener signos positivos. Igual por la diferencia lo sabemos. ¿Y qué pasa cuando tomamos términos, números para la expresión que son mayores que 3? Ya sabemos que en 3 la expresión también es 0. Pero ¿qué pasa cuando son mayores que 3? Fíjese que si tomamos 3, 4, 5, cualquier número mayor que 3, esta expresión va a ser positiva. Aplicamos el mismo procedimiento para x menos 3. Fíjese que x menos 3, cuando tomamos un valor menor que 2, va a ser ¿qué? Negativo. Si tomamos por ejemplo menos 7 va a dar menos 10, si tomamos menos 10 va a dar menos 13, cualquier valor menor va a ser negativo. En 2 sabemos que nos da 0 toda la inecuación. Pero de 2 a 3, ¿qué pasa si aquí reemplazamos por 2? Fíjese que nos va a dar negativo. ¿Por qué razón? 2 menos 3 da menos 1. Y en el último intervalo, ¿qué pasa cuando tomamos valores mayores que 3? Fíjese que si tomamos 4, 5, 6, nos va a dar siempre un número positivo. Y como estamos buscando los valores para los cuales la multiplicación de ambas expresiones sean mayores que 0,
Vamos a multiplicar los signos. Sabemos que en este intervalo, menos por menos más, en este intervalo más por menos menos, y en este intervalo más por más da más. Por lo tanto, fíjese que solamente es negativo en el intervalo de 2 a 3. Para los otros intervalos es positivo. ¿Cuál va a ser la solución entonces? Entonces la solución va a ser todos los x tales que x sea mayor o igual a 2, pero que sea menor o igual a 3. Es decir, el intervalo cerrado de 2 a 3. Si nos devolvemos en la ecuación original, vamos a mirar que encontramos todos los números que sean menores o iguales a 0, o sea, cuya multiplicación sea negativa. Entonces va a ser solamente el intervalo cerrado de 2 a 3, incluyendo el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque hacen la desigualdad 0. Entonces si avanzamos, encontramos que la solución entonces es el intervalo cerrado de 2 a 3, incluyendo el 2 e incluyendo el 3. Este mismo procedimiento se va a aplicar para cualquier inecuación cuadrática. Miremos un ejemplo 2. Tenemos x por x menos 1 al cuadrado por x menos 3 menor que 0. Nos fijamos para qué valores la inecuación es 0. Entonces tenemos que si x es 0, todo esto va a ser 0. Si es 1, 1 menos 1 es 0 y multiplicado por lo demás va a ser 0. Y si es 3, 3 menos 3 es 0 y multiplicado por lo demás va a ser 0. Por lo tanto vamos a tener 4 intervalos. Desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 1, desde 1 hasta 3 y desde 3 hasta infinito. Tenemos 4 intervalos. Fíjese que aquí vamos a excluir los valores para los cuales exactamente la inecuación es 0. Tenemos entonces formados nuestros intervalos y tenemos nuestras expresiones. Fíjese que la primera expresión es x. ¿En qué intervalos x va a ser positivo y negativo? Fíjese que si x es menor que 0, pues va a ser negativo, menos 1, menos 2. Y si x es mayor que 0, va a tener valores, ¿qué? Positivos. 1, 2, 3, 4, 20, 1000, infinito, positivos. Para x menos 3, ¿qué pasa para valores menores que 0? Para x menos 3, va a ser negativo. Si aquí cogemos menos 2 menos 3 da menos 5, menos 7 menos 3 da menos 10, menos 20 menos 3, cualquier valor negativo para esta expresión va a dar negativo. ¿Y qué pasa cuando esos valores son positivos? ¿Qué pasa si es positivo pero es de 0 a 1? Si tomamos 1, 1 menos 3 da menos 2. 2 menos 3 da menos 1, por lo tanto va a ser negativo. ¿Qué pasa cuando es de 1 a 3? También va a ser negativo. Pero ¿qué pasa cuando es de 3 a infinito? Entonces fíjese que si cogemos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 menos 3 va a dar un número positivo. O sea que para valores mayores que 3 siempre va a dar un número positivo. Y analicemos la última expresión. Fíjese que la última expresión está elevada al cuadrado. Por lo tanto, no tenemos ni siquiera necesidad de hacer análisis porque cualquier número, sea negativo o positivo a una potencia par, su resultado va a ser positivo. Entonces no tenemos que hacer ni siquiera análisis de resta o suma, sino simplemente saber que si está elevado al cuadrado, siempre el signo va a ser positivo. Y vamos a hacer entonces la triple multiplicación de signos en cada uno de los intervalos. Multiplicamos en el primer intervalo, menos por menos más por más da más. Aquí va a dar menos, aquí va a dar menos, y en el último intervalo va a dar más. Estamos buscando los valores para los cuales la desigualdad sea negativa, menor que 0. Entonces, de estos 4, ¿cuáles nos servirá? Nos va a servir la columna 2 y la columna 3. Es decir, los intervalos entre 0 y 1 y 1 y 3. ¿Incluirá el 1? No. ¿Por qué razón? Porque el 1 hace 0 la desigualdad y son menores, no menores iguales. ¿Incluirá el 3? Tampoco. ¿Incluirá el 0? Tampoco, porque hacen la desigualdad 0 y no incluye, no tiene menor o igual a 0. Y el conjunto de solución va a ser desde 0 hasta 1 unido desde 1 hasta 3. Sin incluir el 0, sin incluir el 1 y sin incluir el 3. Por eso se colocan aquí
en la recta numérica estos puntos vacíos en blanco, no son puntos llenos. ¿Por qué razón? Porque aunque la solución está en este intervalo, no se incluye el 0, ni el 1 ni el 3. Alguien podría decir, es que yo puedo colocar el intervalo abierto desde 0 hasta 3. ¿Qué pasa? No puedo colocarlo así porque el 1 separa la solución. Son los números que están entre 0 y 1 y 1 y 3, pero el 1 no se puede colocar unido porque no es parte de la solución. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a mirar un ejemplo 3. Tenemos 1 más x sobre 1 menos x, menor o igual que 1. Si despejamos, tenemos 1 más x sobre 1 menos x menos 1 menor o igual que 0. Resolviendo la fracción, llegamos a la fracción 2x sobre 1 menos x menor o igual que 0. Vamos a encontrar los valores para la cual la desigualdad cumple, que es menor o igual a 0 para 2x y 1 menos x. Miremos. ¿Qué intervalos hacen la desigualdad? Hacen que la igualdad sea 0, ¿cierto? Entonces miremos, note que la inecuación es 0 cuando x es 0, o sea, cuando el numerador es 0, la desigualdad es 0. ¿Qué pasa cuando x vale 1? ¿Será la desigualdad 0? Ojo con esto, no, porque cualquier cantidad dividida entre 0 no está definida. Por lo tanto, tenemos ahí una discontinuidad en 1. Colocamos los intervalos desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta infinito. Y hacemos el mismo análisis. 2x, ¿cuándo será negativo y positivo? Pues creo que es obvio que será negativo para valores negativos y positivo para valores positivos. ¿Cuándo 1 menos x será negativo? Entonces 1 menos x es negativo para valores que mayores que 1. Cualquier valor menor que 1, por ejemplo 1 menos 3 sería 1 más 3 positivo, da 4. 1 menos 6 sería 1 más 6, 7 positivo. Fíjense que solamente es negativo para valores mayores que 1. Y por último tenemos entonces la fracción 2x sobre 1 menos x y encontramos que menos dividido más, menos, más dividido más da más y más dividido menos menos. Fíjense, tenemos que la primera columna, el primer intervalo es solución, el segundo no es solución porque son los valores menores iguales. Y el tercero sí es solución. Por lo tanto, tenemos el intervalo de solución desde menos infinito hasta 0. Incluimos el 0 porque hace que la expresión sea 0, menor o igual. Unido, fíjese que este intervalo no va, fíjese que aquí en la mitad no va. Unido desde 1 hasta infinito. Pero fíjese que el 1 no se incluye porque en 1 la desigualdad no existe. ¿Cierto? Cualquier cantidad x menos 1 menos x, da 0 y 2x sobre 0 no existe. Entonces, por lo tanto, el 1 no está definido. Y por esa razón es unido, 1 abierto, no se toma el 1 hasta infinito. Y esta es la solución de la desigualdad.